un caso único en la historia del cine, en el que es una especie de milagro que sucedió, y ahí lo tenemos a nuestra disposición para reflexionar sobre él, en el que sobre un mismo mundo y sobre unos personajes que casi se podría decir que son los mismos, o por lo menos muy parecidos, con una diferencia de solo 6 años, Robert Flaherty, que yo creo que incluso hoy se puede considerar como el más grande documentalista, o por lo menos el padre de la escuela documental, el creador, verdaderamente ya en época muy temprana, con Nanook y luego con Moana, de lo que podríamos llamar la corriente principal del cine documental. Y luego nada menos que Murnau sin duda ninguna, y en ese terreno me muevo yo con más comodidad, puesto que es el objeto de mis estudios en los últimos 25 años, es uno de los grandes creadores de lo que ha sido el lenguaje cinematográfico. Lo que llama la atención es lo diferentes que son. Realmente es un ejemplo o una pareja de ejemplos que yo creo que nos pueden hacer pensar, hacer reflexionar sobre las diferencias que por lo menos entonces se daban entre la aproximación documental, podríamos decir, y la aproximación de la ficción llevada al extremo, la ficción más elaborada, más construida, más atenta a las reglas del arte y todo esto. Y Moana y Tabú representan dos ejemplos extremos, dos polos antagónicos de la actitud no construida, diríamos, y de la actitud hiperconstruida. En Hatari se da una especie de síntesis de los dos elementos. La cuestión fundamental se refiere a la estructuración, es decir, a la relación entre las distintas escenas, y luego el tratamiento, eso es absolutamente básico, al tratamiento del tiempo. Es decir, el tiempo en una película de ficción es un tiempo, iba a decir abreviado, pero la palabra abreviado no lo define bien, es un tiempo totalmente, por así decir, reelaborado, peinado, construido, abreviado, etcétera, en función del proceso narrativo y de las relaciones de causa-efecto y de sucesión, etc. Mientras que la genialidad para mí, verdaderamente deslumbrante de Flaherty, que ya lo incorporó a una cierta tendencia del cine, a la tendencia documental, que luego en los años 60, etc., reaparece en lo que se ha llamado el cine moderno, es un tratamiento del tiempo como pura duración. Esperar a que las cosas sucedan, estar junto a los personajes mientras se limitan simplemente a vivir. Un tiempo no dramático, un tiempo no narrativo, sino un tiempo puramente vivencial. Contactos es una película muy salvaje, hecha contra el público, por así decir. Es una película que quería ser una especie de bofetada a los espectadores, o bofetada al gusto del público. Una película que está hecha completamente a la contra de todo lo que en aquel momento y aún ahora constituía lo que podríamos llamar el lenguaje del cine o las reglas del cine. Es una película antiemotiva, es una película verdaderamente que pretendía ofender o molestar. Entonces, efectivamente, lo que sucedió fue que ofendió y molestó. Yo creo que en cierto modo Contacto se adelantó a su tiempo. Es decir, si se hubiera hecho ahora, sería una película quizá sin mucho interés, pero que la gente especializada, la gente los aficionados, la aceptarían como la aceptan ahora, aunque esté hecha hace 45 años. Este público, este sector del público, que es del que estamos hablando, está muy abierto. Ya ha visto muchas cosas muy diversas y muy diferentes y se ha dado cuenta de que, aunque sean tan distintas, pueden tener interés o diferentes clases de interés. Y entonces ahora el problema podría ser una especie de desorientación. Antes había como un dogma, y si te salías del dogma, pues no eras comprendido. Y ahora hay como una especie de actitud que es muy positiva por lo abierta, pero que puede producir una cierta desorientación, como pasa también en las artes plásticas.